noches, El Salvador. Un placer nuevamente volvernos a reencontrar como lo hacemos noche tras noche para disfrutar esto que usted conoce como 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche es pero muy especial, y es que ya lo habíamos adelantado en las diferentes redes sociales. Esta noche, señores, estaremos conversando sobre política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablaremos, por supuesto, de ciertos eventos que se han estado dando, como la apertura a Jerusalén, luego de Donald Trump haber determinado que la embajada de los Estados Unidos va a tener vigencia precisamente en esta circunscripción territorial, posiciones encontradas, entre otros tópicos. Esta noche, con gusto, en segundos, estaremos conversando con un destacado profesional, ex viceministro de Economía, negociador internacional, y por 14 años El Salvador tuvo el inmenso privilegio de tener al hombre fuerte, como muchos le decían, allá en la capital del país del norte, de nuestro socio estratégico, el licenciado René León. Con él, en segundos, estaremos conversando sobre estos y otros temas que, por supuesto, sabemos que serán cautivados esta noche. Le planteamos, producción, rápidamente la pregunta que esta noche tenemos articulado para todos ustedes, para que sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Dice así: según su valoración, ¿qué tanto cree usted que el gobierno de nuestro país ha mantenido buenas relaciones con los Estados Unidos? La invitación para que usted, por supuesto, participe, señores. Y por supuesto, saludamos, queremos hacer lo mejor de todos ustedes para que El Salvador no cambie. Estamos cambiando por ti. Cambiamos precisamente, y este primer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que hagas tus transacciones en el lugar y en el momento que tú más lo necesites. Banco Agrícola hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida, ya lo habíamos dicho, ex viceministro de Economía, negociador internacional, ex embajador del Salvador en Washington y hoy por hoy asesor senior de proyectos financiados por agencias del gobierno de los Estados Unidos, el licenciado René León. Licenciado, muy buenas noches, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en su casa. Gracias a ti, Sergio, y un saludo a tu audiencia esta noche. Gracias por tomarnos en cuenta. Vamos a presentarles el tradicional collage de noticias más adelante. Vamos a aprovechar el tiempo, por supuesto, a frotarnos las manos y aprovechar al máximo al ex embajador René León. Licenciado León, ¿cómo podríamos interpretar la llegada de un hombre atípico como Donald Trump afuera del establishment? Un hombre que, al margen, y usted con conocimiento de causa, de cómo funcionan las elecciones bajo el colegio electoral en los Estados Unidos, para muchos simple y sencillamente no era la persona indicada de cara a Hillary Clinton, una mujer con mucho andamiaje político. Bueno, lógicamente Donald Trump es el antipolítico por excelencia. Es un hombre que estaba fuera de la política, más un hombre de los medios de comunicación, una celebridad en los Estados Unidos, que sin embargo sabe captar él y su equipo de campaña muy bien el descontento que había en un gran segmento de la población de los Estados Unidos, que estaba, yo diría que cansada del político tradicional en los Estados Unidos, de las promesas también de los políticos tradicionales. Y creo que Trump, el presidente Trump, tiene la habilidad, él y su equipo, de captar ese descontento, de capitalizarlo, pero no solamente la virtud del presidente Trump y de su equipo de campaña está en reconocer ese descontento, sino que está en trabajar ese descontento en aquellos estados que normalmente son estados que lo dominan el votante independiente en ese país, y estados que estaban claramente en disputa con el Partido Demócrata, con la candidata del Partido Demócrata, en este caso Hillary Clinton. Creo que los únicos que no se sorprendieron de la victoria de Donald Trump son sus asesores políticos, sus personas que le manejaban la campaña y él mismo. Para todo el electorado estadounidense esta fue una sorpresa mayúscula, y básicamente el hecho que él barriera todos los estados independientes o todos los estados que estaban en disputa habla claramente de una persona que supo leer el momento y la coyuntura política en los Estados Unidos, y no solamente ganar las elecciones a la candidata demócrata, también ganarle las elecciones
a los miembros del establecimiento del Partido Republicano, porque no nos olvidemos que él vence a 16 precandidatos presidenciales republicanos que eran miembros del establishment del Partido Republicano y que hace todavía más meritoria su victoria. Ahora, algo que me llama muchísimo la atención, Estados Unidos ha sido como el país de las sorpresas. Usted ya muy bien lo decía con relación a Donald Trump. En el pasado fue Barack Obama, donde hace mucho tiempo hubiera parecido con mucho respeto que una persona de su tez de piel hubiera llegado a dirigir los designios de la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, quiero hablar acerca de la política exterior de los Estados Unidos de cara a estos países de Centroamérica que muchas veces usted como embajador, yo recuerdo reiteradamente decía, Centroamérica debe de hablar con una voz única, separado no sirve. ¿Cuál es, bajo la experticia que usted tiene y bajo la lectura, con relación a haber dirigido estas relaciones por 14 años, cuál será la relación o la política exterior que Estados Unidos tendrá con nosotros? Bueno, yo creo que la política exterior de la administración Trump se definió en junio de este año de 2017, cuando la administración Trump convoca a los presidentes del Triángulo del Norte a una reunión en Miami, en las cuales básicamente Estados Unidos sienta las bases de lo que va a ser la política exterior de los Estados Unidos, no hacia un país en particular de Centroamérica, sino que hacia el Triángulo del Norte como tal, hacia los 3 países de Centroamérica. Y en ese sentido hay varios elementos que son relevantes, que están entre líneas en esa reunión. En primer lugar, esa reunión la preside conjuntamente 3 personas. La preside el secretario Tillerson, el secretario de Estado Tillerson, la preside el secretario en ese momento de Seguridad Interna John Kelly, ex comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y la preside el ministro Osorio Chong de México. Creo que hay un mensaje fuertísimo sobre la política exterior de los Estados Unidos, solamente con ver la alineación de estos personajes que van a presidir la reunión para hablar de política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica y particularmente hacia el Triángulo del Norte. Si tú te fijas, en realidad, después de esa experiencia, a mí por lo menos me queda claro que el secretario de Estado de los Estados Unidos hacia Centroamérica, John Kelly, no es el secretario Tillerson. Y es John Kelly porque la política exterior de los Estados Unidos es una política exterior que ellos definen en ese momento que va a estar basada en sus intereses de seguridad nacional. No es una política exterior que está basada, digamos, en el tema del desarrollo económico a través de la inversión en capital humano, por ejemplo, que era más el estilo de la administración anterior del presidente Barack Obama, sino que es una política exterior basada en los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, que no es nada nuevo. Ronald Reagan en 1982 tuvo una política similar, pero con una diferencia fundamental, Sergio. Y la diferencia fundamental es que esta es una política de seguridad nacional que no es ideológica. No es una política de seguridad nacional basada en la confrontación de la Guerra Fría entre el este y el oeste, o de aquella frase célebre de Ronald Reagan de que el comunismo, él iba a trazar la raya del comunismo internacional en El Salvador. No es ese tipo de política de seguridad nacional. Es más bien una política de seguridad nacional donde primero, segundo y tercero son los intereses de los Estados Unidos para contener en primer lugar, como parte de esa política de seguridad nacional, los flujos migratorios incontrolados, sobre todo de menores no acompañados y de otras personas hacia los Estados Unidos. De ahí también la presencia del secretario Osorio Chong en esa reunión, donde básicamente el mensaje es: la frontera de Estados Unidos empieza en México, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a detener flujos de ilegales indocumentados en México para retornarlos a sus países de origen, en este caso El Salvador. Si vos ves las estadísticas del año 2016 y las del año 2017, la mayor cantidad de deportados que recibe El Salvador no vienen de los Estados Unidos, vienen de México. Y entonces es importante distinguir que ese contenimiento, ese detente de flujos migratorios descontrolados hacia los Estados Unidos es uno de los principales intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, que el tema de
de alguna manera combatir el narcotráfico a través de los canales de flujo de drogas hacia los Estados Unidos es el segundo elemento de esa política de seguridad nacional. Se estima que el 90% de la droga que se consumió, específicamente cocaína que se consumió en Estados Unidos en el año 2016, había pasado por los corredores de droga de Centroamérica, específicamente en los países del Triángulo del Norte, y por lo tanto Estados Unidos, que tiene un enfoque de oferta en relación al consumo de drogas en Estados Unidos y no un enfoque de demanda, es decir, básicamente la premisa fundamental en Estados Unidos es que en Estados Unidos se consume droga porque se produce en algunos países de Sudamérica, ¿verdad? No porque hay una demanda que satisfacer en los Estados Unidos. Entonces, con ese enfoque de oferta, es bien importante para ellos contener ese flujo de drogas que pasa por los corredores de droga en el Triángulo del Norte, y es uno de los segundos, el segundo elemento más importante de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. El tercer elemento tiene que ver con el combate a la corrupción, tiene que ver con el tema de evitar que los países de Centroamérica, en este caso los del Triángulo del Norte, se conviertan en narcoestados o en estados criminales, como ellos le llaman. Y para eso es importante no solamente combatir la corrupción, que para ellos erosiona las bases del sistema jurídico y erosiona las bases del sistema de justicia en nuestros países, sino que también es importante fortalecer la Fiscalía General de la República de los países del Triángulo del Norte, apoyar en la medida de lo posible comisiones internacionales para el combate de la corrupción y la impunidad, y también fortalecer los sistemas de administración de justicia de los países para controlar que estos países puedan perder el control de lo que es la sociedad, perder el control de sus territorios y convertirse, como te decía, en narcoestados o en estados criminales, como dice la política exterior de los Estados Unidos. Y finalmente, en un lejano cuarto lugar, está el tema de promover las condiciones de oportunidades económicas y de desarrollo que le permitan a las personas que viven en estos países, sobre todo a los jóvenes, poder encontrar empleo, mejorar sus condiciones de empleabilidad y de alguna manera aplacar la necesidad de estas personas de poder encontrar un trabajo y un futuro en los Estados Unidos. Y ahí vienen todos los programas de ayuda económica, en este caso bilateral, a través de programas de prevención de la violencia, a través de programas de empleabilidad, a través de programas como los programas de educación de la Cuenta del Milenio, en este caso de El Salvador y de otros países de Centroamérica. Y para ellos es también importante generar esas condiciones que permitan que los jóvenes puedan encontrar un espacio en el cual prosperar, en el cual progresar en estos países, pero como te digo, es un lejano cuarto lugar. El énfasis no es en esos programas, el énfasis es en los primeros 3 programas, con lo cual yo te definiría que básicamente la política exterior de los Estados Unidos es una política exterior, como te decía, de seguridad, una política clásica de seguridad. Quizás la mejor definición es una política de zanahoria y garrote, pero en este caso más garrote que zanahoria. Por eso es que vamos a empezar a ver, como resultado de estas premisas de seguridad de los Estados Unidos, ciertas acciones, o ya las hemos comenzado a experimentar, que son importantes tener en cuenta, como el aumento de flujos de deportados desde los Estados Unidos, el aumento en los recursos para reforzar la seguridad fronteriza en los Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos a casos que tengan que ver con perseguir casos de corrupción, que tengan que ver con perseguir, si vos querés, acciones del crimen organizado o algunas actividades ilícitas de lavado de dinero, de narcoactividad, que para los Estados Unidos es importante apoyar y que se persiga a estas personas. Vamos a empezar a ver también acciones de tipo migratorio, como la no renovación del TPS, como el endurecimiento de leyes migratorias y como el hecho de hacer cumplir las leyes migratorias en una mayor medida en los Estados Unidos, que son las acciones que corresponden a una política de seguridad, a una política exterior de los Estados Unidos basada en los términos de seguridad tal como lo he descrito.
¿Existe una posibilidad concreta, licenciado León, de que muchos países en Centroamérica puedan perder prerrogativas que en algún momento ya se podía decir que eran como derechos adquiridos para muchos? Por ejemplo, Nicaragua está hoy por hoy con el NICAC, pero también estamos hablando de otras prerrogativas como el TPS, estamos hablando de otro tipo de situaciones como el Asocio para el Crecimiento para nuestro país, el segundo compacto de la MCC, entre otras prerrogativas. Se puede no solamente ir endureciendo los requisitos para poder aplicar a estas prerrogativas, sino que de una u otra forma de tajo de la administración Trump, perderlos. Efectivamente, en el caso de Nicaragua que tú mencionas, la misión de AID de Nicaragua está cerrando prácticamente en el 2018 y Estados Unidos está retirando toda su ayuda bilateral hacia Nicaragua. Básicamente hay programas en desarrollo en Nicaragua en materia de educación, en materia de formación técnica y profesional de jóvenes en riesgo, sobre todo en la costa atlántica de Nicaragua, que simple y sencillamente se quedaron sin fondos, porque la administración del presidente Trump ya no va a seguir financiando esos programas y esos programas se han tenido que cerrar. Hay temas también que tienen que ver con el presupuesto del año fiscal 2018, en el cual programas que ya estaban definidos, que ya estaban incluso diseñados para el caso de Nicaragua, ya no los va a ejecutar los Estados Unidos. Y quizás el garrotazo más fuerte en Nicaragua, hablando de zanahoria y de garrote, tiene que ver con el NICA Act, con el NICA Act que tú mencionabas, en el cual si este NICA Act es aprobado por la Cámara Alta o el Senado, simple y sencillamente le va a cerrar a Nicaragua todo acceso a organismos financieros internacionales para financiar proyectos de desarrollo en Nicaragua, incluyendo el acceso a financiamiento del Banco Mundial, el acceso a financiamiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Exim Bank de los Estados Unidos y de otras facilidades que tiene Nicaragua en este momento, acceso a créditos, acceso a recursos frescos para poder financiar actividades y proyectos de inversión y de desarrollo en Nicaragua. O sea, en el caso de Nicaragua ya hay una acción específica, no solamente de la administración Trump, sino que de otro actor que tiene mucho que ver en la política exterior de los Estados Unidos y que frecuentemente olvidamos. Porque normalmente hablamos de Estados Unidos. Y en Estados Unidos... ¿El ente bicameral? ¿Ah? ¿Nos estamos refiriendo al ente bicameral? Nos estamos refiriendo al ente bicameral del Congreso de los Estados Unidos, que tiene mucho que ver, y muchas de las acciones que estamos viendo que están ocurriendo en Nicaragua vienen de presiones del Congreso de los Estados Unidos, vienen de presiones de senadores como Marco Rubio, del mismo senador Bob Menéndez, de la misma Nancy Pelosi, que fue jefe de Speaker of the House, jefe de la Casa de Representantes, de gente incluso del Partido Demócrata y del Partido Republicano, como Eliana Ros-Lehtinen, que por cierto se retira en el 2018, y de otra gente que ellos sí tienen un interés de seguridad y ellos sí tienen un interés ideológico. A diferencia de la administración Trump, donde yo te decía, ahí no hay en este momento una motivación ideológica, y es una motivación 100% genuinamente, exclusivamente de seguridad. En el Congreso de los Estados Unidos hay miembros del Congreso de los Estados Unidos que sí tienen una motivación ideológica contra el régimen de Nicaragua. Consideran que en Nicaragua hay un gobierno que no es un gobierno representativo y electo totalmente de manera democrática, que es un gobierno que tiene otros aliados como Venezuela, que tiene otros aliados como Cuba, y que es importante poder tener medidas punitivas contra esos gobiernos a través de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Nicaragua empezamos a ver un tratamiento diferente al de los países del Triángulo del Norte, es un tratamiento muy ad hoc a la situación específica de Nicaragua. Ok, voy a hacer la primera pausa. Al retornar vamos a seguir hablando de la política exterior de los Estados Unidos y vamos a hablar del DACA, los Dreamers, y también del estatus de protección temporal, entre otros tópicos. Quédese con nosotros, pausa, volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Le presentamos cuáles son las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Arrancamos producción, dice así: Estados Unidos certifica desembolso de fondos de la Alianza para la Prosperidad. De esto vamos a hablar con el licenciado León cuando regresemos. Canciller salvadoreño urge al Congreso por una solución permanente para tepecianos. Salvadoreña gana puesto en Asamblea Estatal de California. Las deportaciones de salvadoreños superan los 25.500 solo en el 2017. Crece apoyo del Congreso de los Estados Unidos para regularizar el estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés. El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de decidir sobre el TPS, tiene una nueva jefa de los cuales se va a regir sobre este tema. Corte Suprema bloquea orden de juez sobre el DACA, los soñadores. Diputados en otra misión en busca de nueva prórroga del TPS sin obtener nada. Así como se fueron, así regresaron. Y bueno, nos incorporamos. Ex embajador, seguimos hablando acerca de la Alianza por la Prosperidad y de todos los tópicos que estábamos desarrollando. Por favor. Bueno, te decía que en el caso de la Alianza por la Prosperidad, acabamos de ver en la noticia que se ha autorizado el desembolso de un nuevo paquete de la Alianza para la Prosperidad. Recordemos que ahí hay aproximadamente 16 condicionalidades que los países del Triángulo del Norte deben de cumplir para que estos desembolsos puedan darse y puedan llegar efectivamente a convertirse en proyectos de apoyo de los Estados Unidos en las 4 áreas que la Alianza para la Prosperidad define, entre otras la inversión en capital humano, el apoyo al desarrollo productivo, el fortalecimiento de la institucionalidad de los países de Centroamérica y el apoyo a lo que podría ser el tema de educación y la lucha contra la corrupción. Si vos te fijas, los temas de la Alianza para la Prosperidad siguen también los lineamientos de los intereses de seguridad fundamentales de los Estados Unidos. Esta es una buena noticia que yo celebro, ¿verdad? A pesar de que hay países, ciertamente, como el caso de El Salvador, o probablemente en este momento el caso de Honduras, donde volver a dar una certificación sobre la Alianza para la Prosperidad se va a hacer cada vez más difícil para accesar a estos fondos, ¿verdad? El Salvador ha caído en los rankings de corrupción que miden organismos internacionales, entre otros Transparencia Internacional. Honduras tiene una crisis institucional muy fuerte en este momento, producto de su proceso electoral del mes anterior, y en ese sentido estas condicionalidades cada vez se van a hacer un poco más difíciles de cumplir, y básicamente puede haber un momento en que Estados Unidos pueda tomar una acción, ya sea el mismo gobierno de los Estados Unidos o congresistas del gobierno de los Estados Unidos presionen a la administración para que se pueda tomar una acción con relación a estas condicionalidades y a estas certificaciones, lo cual no quiere decir que porque fuiste certificado ahora, ¿verdad?, tú tienes vía libre para poder hacer lo que tú quieras de acuerdo a esas condicionalidades. Son temas que se le da un seguimiento muy, muy fuerte. Pero en general, la cuenta del milenio, la ayuda bilateral que dan organismos como del gobierno de los Estados Unidos como AID, el tema de la Alianza para la Prosperidad, son de estos temas en los cuales hay que darles también un seguimiento muy, muy, muy de cerca, porque a veces también están contrapuestos con otros temas que trae a colación la administración Trump en este caso, como por ejemplo la revisión de los acuerdos de libre comercio, incluyendo el tema del NAFTA, ¿no? En la cual en este momento hay conversaciones álgidas con algunas pretensiones de los Estados Unidos, en este caso de la administración a través de USTR, de imponer algunas condiciones en el tema del NAFTA, el acuerdo de libre comercio con México, Canadá y los Estados Unidos, que básicamente son muy difíciles de cumplir. Quizás la más para mí difícil, habiendo estado yo hace mucho tiempo en el mundo de las negociaciones comerciales internacionales,
es la denominada Sunset Clause, o la cláusula de ocaso, en la cual prácticamente Estados Unidos, a través de su representante comercial para las negociaciones, le ha planteado a Canadá y a México que el acuerdo dure o tenga una vigencia únicamente de 5 años, el NAFTA, y que al terminar los 5 años, los 3 países decidan si lo quieren renovar por otros 5 años. ¿Anteriormente no tenía fecha de vencimiento? No tenía fecha de vencimiento, lo que tiene es un mecanismo de denuncia, que es el que el presidente Trump podría hacerlo únicamente de acuerdo al NAFTA, requiere una carta de denuncia del acuerdo ante el Congreso de los Estados Unidos y el NAFTA se puede terminar, pero debemos de recordar que el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, al igual que el CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con los países de Centroamérica y República Dominicana y los Estados Unidos, básicamente lo que define es las reglas del juego para que haya certidumbre y para que haya certidumbre para la inversión y a través de esa inversión promover el crecimiento económico, la generación de empleo y mejorar el desarrollo de estos países. Si hay 5 años nada más de un acuerdo, la incertidumbre se apodera de los inversionistas y básicamente es un acuerdo que no te sirve, un acuerdo por 5 años. René, honor a quien honor merece. Cuando tú fuiste negociador internacional y que estuviste en este andamiaje y que tenías la cintura política, diplomática para saber a dónde pegar y que dónde tenía que reventar, estuviste íntimamente ligado con el tema del NAFTA, como tú lo decías, acá lo tenía en mis notas, el Tratado de Libre Comercio que Donald Trump ha dicho, lo vamos a chequear, a verificar, pero también el TPS en los 14 años, cuando tú arribas a la embajada más importante de nuestro país, lo consigues con el presidente George Bush, si me equivoco me corrige. En aquel entonces supiste cómo llevar estos sueños de una gran cantidad de personas a año con año poderlos renovar. A título personal yo lo he dicho, para mí el tema del TPS tiene cartel de liquidado. Hoy por hoy, ¿cuál es el futuro que tú le ves? Y voy a hablar en términos de macro, porque a Honduras se le está valorando todavía y al igual que a Haití ya se le invitó prácticamente y se le ha dado término para salir. El de El Salvador estaríamos esperando en el mes de enero, algo que estaría muy cerca de los próximos comicios electorales de nuestro país. ¿Tu opinión? Bueno, mira, básicamente el TPS efectivamente yo me recuerdo que lo negocié con la administración del presidente Bush, específicamente con el presidente Bush, que en ese momento me dijo, embajador, si usted me consigue el apoyo del Senado, ¿verdad?, y de gente influyente en el Senado como Jesse Helms, si usted me pone encima de mi escritorio una carta de apoyo al TPS, yo no tengo ningún problema en darle un TPS a los salvadoreños. Ojo, teniendo que esa atribución, esa decisión del presidente Manolo Dreamers, que es del ente bicameral, ¿cierto? Cierto, lo que sucede es de que ahí es donde hay que definir de quién estamos hablando, ¿verdad? Una cosa es que el presidente Bush, en este caso, tenía la potestad legal de poder otorgar un TPS a los salvadoreños que habían sido víctimas o que básicamente no podían regresar al país como resultado de los terremotos del 2001, y otra cosa es el apoyo político que Bush me pedía en ese momento para poder tomar esa decisión. Entonces es bien importante, por eso es que uno no puede dar noticias así al aire como decir, estamos esperando que el Congreso de los Estados Unidos resuelva el problema del TPS. No. El problema del TPS se resuelve invirtiendo capital político en Washington. El problema del TPS se resuelve teniendo contactos políticos, tanto en la administración del presidente Trump como en el Congreso de los Estados Unidos. Vos no le puedes tirar la pelota de que le resuelve un problema migratorio al Congreso de los Estados Unidos. El problema lo tenés que llevar tú resuelto y decir, mire, esta es una solución que nosotros creemos que va a funcionar. Y aquí le traigo el apoyo político que usted requiere para tomar esa decisión. Pero si tú no tienes capital político, si tú no conoces quiénes son los brokers del poder en Washington en este momento, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, si tú no tienes una red de contactos políticos, nadie te va a resolver nada. Si no tienes capital político, nadie te va a resolver nada. Y yo me temo que el gobierno salvadoreño, desafortunadamente, y lo digo con bastante dolor, ¿verdad?, no tiene esa capacidad para ir a hacer una negociación política de ese calibre.
Que nos puede salvar un milagro, bueno, es decir, esperemos que nos salve un milagro, pues, pero el TPS como tal está muerto. Fíjate que lo que en la práctica ha dado el gobierno de los Estados Unidos a través de la administración Trump a los haitianos, a los nicaragüenses, y pronto le dará a los hondureños, y después seguimos nosotros, en realidad es un DED. Eso es lo que nos está dando. Un DED que es un Deferred Enforcement Departure o una salida diferida atrasada. Eso nos lo dieron en 1990 los salvadoreños después de que venció, en la década de los 90, después de que venció el primer TPS. No es la primera vez que vamos a tener un DED. Lo que pasa es que no le están llamando DED. Cuando te dicen te puedes estar hasta junio del 2019, cuando te digan te puedes estar 6 meses más, le dijeron a los hondureños, y después te vamos a dar una fecha perentoria para que te vayas de los Estados Unidos, eso es en la práctica un DED, ¿verdad? Y ese poder ejecutivo está en manos de la administración Trump, de poder darlo incluso sin ni siquiera notificárselo al Congreso de los Estados Unidos. Y es lo que Trump va a dar y ha estado dando en la práctica. El TPS como tal tiene partida de función, lo que viene es un DED, y lo único que nos da un DED es la posibilidad de una negociación. Y oíme, no que el Congreso nos salve, ¿verdad? Porque nosotros nos merecemos que el Congreso nos salve. No, nosotros deberíamos de trabajar directamente con las oficinas de los congresistas que van a trabajar DACA, que van a negociar DACA. Ayer hubo una reunión importante en la Casa Blanca entre algunos congresistas y el presidente Trump y acordaron negociar DACA. Y ahí es donde hay una oportunidad para esculpir, para poder incorporar una sección en DACA que regularice a la clase TPS. Es fácil decirlo, es más, lo estoy diciendo de gratis, estoy dando de gratis mi asesoría migratoria, acumulada 15 años de experiencia viendo esto. Vayan y metan una sección en DACA que dé una solución permanente a la clase TPS, a toda la clase TPS en este caso. El problema es cómo hacerlo. El problema es qué vas a ofrecer a cambio. El problema es cuál es el apoyo político que el Congreso espera de tomar una acción de esa naturaleza. No va a suceder por generación espontánea, ni porque el Espíritu Santo descienda sobre el Congreso de los Estados Unidos. La tenemos que ir a buscar nosotros esa solución, a ofrecer nosotros esa solución con el apoyo político que esa solución tiene. No voy a hablar puntualmente de la política doméstica, pero sí necesito ingresar traslapando bajo estos temas sobre las relaciones bilaterales de El Salvador con Estados Unidos, dándole seguimiento a este tema. A título personal, yo lo he esbozado, René, donde he dicho que estas comitivas que articulan de diferentes sectores con el comité de aplausos que llevan detrás de ellos, a título personal no tienen ningún tipo de futuro con relación a una política de altura, como yo lo he llamado, y también como yo le he llamado a una política bajera, que muchos políticos se dan a la tarea de acuñarla como muy propio y casi ampararlas en el registro de la propiedad. ¿Cuál es el futuro de las relaciones de El Salvador con Estados Unidos bajo el andamiaje de los flachazos que ya ha tirado, como usted dijo, nos mostró la alineación el presidente Trump? Ok, antes de entrar a esa respuesta puntual, no quiero dejar sin mencionar que hay otras soluciones al TPS. Una solución puede venir de parte de la ley NACARA, del Acta de Ajuste Nicaragüense y de Alivio Centroamericano. Fíjate que una de las negociaciones primeras que yo hice en el Congreso en 1997 fue la aprobación de la ley NACARA, que tiene una sección, que es la sección 203, que aplica para salvadoreños, en la que yo con aquellos patrocinadores de aquel momento, de hace 20 años, me cercioré de que no tuviera fecha de expiración. O sea, la ley NACARA, hoy por hoy, 20 años después, sigue vigente. Y vos podrías utilizar la sección 203 de la ley NACARA y no hablar de una reforma migratoria integral, que es un concepto a 50,000 pies de altura que no tiene aplicación práctica en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que es darle a tol con el dedo a la gente a hablar de una solución migratoria. ¿De qué estamos hablando, por favor? ¿Cuál es el vehículo específico legislativo
al cual nos estamos refiriendo. Yo te estoy dando dos. Uno es esculpir una sección en DACA de estabilidad migratoria para los miembros de la clase TPS en una sección específica dentro de la ley DACA, y la otra es ocupar la sección 203 de la ley NACARA. Por eso es que de cara al futuro es bien importante hacer un trabajo serio, hacer un trabajo responsable. ¿Qué es lo que falta aquí? Hay muy poca rigurosidad, muy poca profundidad cuando se habla de estos temas acá, un gran desconocimiento. Se le viene a vender a la gente después de ir a Washington expectativas falsas, ¿me entendés? Se le viene a decir a la gente cosas que no son ciertas, y en ese sentido es importante de cara al futuro tener este nivel de precisión de qué es lo que vamos a buscar en los Estados Unidos, llevar nosotros y dejar por escrito qué es lo que nosotros queremos. La otra vez alguien me dijo, eso no se puede hacer. Por Dios, y yo lo hice por 15 años casi. Sí se puede hacer, y sí se puede llevar una propuesta clara y precisa, pero hay que invertir, Sergio, en el futuro. ¿En qué hay que invertir? En recursos legales de alto nivel, que estén acostumbrados no a dar asesoría migratoria, no, a escribir legislación en el Congreso de los Estados Unidos, que es diferente. Dos, hay que invertir en tener un network de contactos importantes políticos en la Casa Blanca, en el Congreso de los Estados Unidos, de ver quién es la gente más influyente en este momento en el Congreso de los Estados Unidos y establecer una relación diplomática, política, directamente con esa gente, ¿verdad? De entrar en un proceso de negociación. Nadie te regala nada en Washington, por Dios. En Washington es el país por excelencia en el que tú tenés que negociar, pero si no tenés capital político, y las declaraciones de algunos miembros del partido en el gobierno, por ejemplo, y de otra gente que va a causar un gran daño a Washington, no las podés neutralizar, entonces estamos hablando cosas que no son ciertas y estamos generando falsas expectativas a la gente. ¿Cuál es la relación futura de El Salvador con Washington, de los Estados Unidos? Pues debería ser una relación de tú a tú, ¿verdad? De toma y daca, de quid pro quo, yo te doy esto a cambio de lo otro, ¿verdad? Y si tú querés, se puede, Sergio. Es más, así debe de ser, Sergio. Es que si no es así, no funcionan las relaciones bilaterales con un país con tanta diversidad de intereses y con tanta diversidad de poder como los Estados Unidos. Yo recuerdo, René, en su oportunidad, mantuvimos una conversación vía telefónica, porque esta es una entrevista que desde hace mucho tiempo atrás la estábamos gestionando, y el día donde el presidente Donald Trump es investido como presidente de los Estados Unidos, usted estaba en la escalinata del Capitolio, precisamente escuchando el discurso directo, frontal y enérgico, y que no había variado cuando él era candidato como cuando era ya presidente investido constitucional de este país del norte. René, ¿cuál debería de ser hoy por hoy nuestra relación con Estados Unidos? No solamente porque hablemos de política migratoria, el DACA, pero el TPS ya es una relación muy particular con cada uno de los pueblos, ¿o me equivoco? No, el TPS básicamente creo que cuando yo hablo de clase TPS es porque hay algunos congresistas que no quieren sacar en términos de tener una solución permanente solamente el TPS para los salvadoreños, sino que quieren aprovechar una solución permanente para otros grupos de interés que probablemente tienen en sus distritos, como por ejemplo los congresistas de la Florida. Es obvio que tienen una relación de interés con los haitianos en la Florida, con los nicaragüenses, aunque son pocos con el TPS en la Florida, en Honduras, no solamente en la Florida, sino que también en Luisiana, en Texas, etcétera. Y por eso es que ahí en el tema del TPS podemos hablar de una solución para la clase TPS. En el tema de DACA probablemente también podemos hablar de una solución de la clase TPS, pero debemos de estar preparados, Sergio, para poder negociar una solución bilateral, ¿verdad? Y esa solución bilateral tenemos que estar clara que debería ser nuestro plan A, si no nuestro plan B debería ser toda la clase TPS y movernos rápidamente entre la solución, entre la opción A y la opción B.
Yo preferiría, en el caso del TPS actual, hablar de una solución para la clase TPS que implica también otras nacionalidades. Ok, René, amigos televidentes, quiero hacer otra pausa. Al regresar quiero gastar un par de tiempo, darle un apartado especial para hablar sobre un tema que es muy importante y es la decisión del presidente Donald Trump de mover la embajada de los Estados Unidos. ¿Cuándo? Bueno, en el término de la construcción, de la distancia, así se va a articular. ¿Y cuáles son las implicaciones? ¿Cuál va a ser la estela de esta decisión para muchas personas internacionalmente yendo hacia Jerusalén? Pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Licenciado León, ex embajador de El Salvador en Washington, entre otros cargos y muchísimos palmarés, de los cuales ya me he referido a lo largo y ancho de esta entrevista. Quiero hablar acerca de este tema que para no solamente el mundo entero, sino que todos aquellos que están íntimamente ligados con la religión tienen mucho, pero mucho énfasis. René, el presidente Donald Trump, luego de una visita precisamente a Tierra Santa, decide mover la embajada de los Estados Unidos hacia Jerusalén. Antes de ingresar sobre otras preguntas que tengo, ¿cuáles serán o van a ser las repercusiones de esta decisión que el presidente Trump está tomando? Bueno, primero creo que es importante reconocer que los primeros países del mundo que básicamente consideran a Jerusalén o consideraron en su momento a Jerusalén a partir de 1948 como la capital única e indivisible de Israel, fueron El Salvador y Costa Rica, quienes desde 1948 hasta inicios de este siglo, en el caso de Costa Rica, o finales del siglo pasado y más o menos en este siglo, en el caso de El Salvador, mantuvieron sus embajadas en Jerusalén. Y el significado de mantener las embajadas de El Salvador y Costa Rica en Jerusalén desde 1948 era exactamente el mismo significado que ahora el presidente Trump le quiere dar a su movimiento de reconocimiento de Jerusalén como la capital única e indivisible de Israel, y para lo cual él tendría que mover la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén e ir a la inversa de donde fuimos nosotros, porque nosotros nos movimos de Jerusalén a Tel Aviv. Entonces, quizás de manera irónica te puedo comentar que el presidente Trump no está inventando nada nuevo, que El Salvador y Costa Rica, y después solamente El Salvador, ya ha pisado esos territorios, con la diferencia que obviamente El Salvador no tiene el peso internacional ni el peso geopolítico en el mundo que significa que Estados Unidos mueva su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es una medida, Sergio, muy arriesgada para la administración del presidente Trump. ¿Por qué? Y muy arriesgada por lo que los países musulmanes, y ojo que no hablo de los países árabes, porque hay muchos países musulmanes que no son árabes, incluyendo el país con la mayor concentración de musulmanes en el mundo, que no es un país árabe, sino que es Indonesia, e incluyendo otros países que son estratégicos para los intereses de los Estados Unidos, que no son musulmanes, pero que tienen un peso importante para la seguridad geopolítica de los Estados Unidos, como es Turquía, con mayoría también musulmana. Entonces es un movimiento político, diplomático, que es en realidad tiene un poco pero también de poco aventurero, lo siento yo incluso, con todo respeto. Y lo siento aventurero por las repercusiones que puede tener en el mundo musulmán, ¿verdad? Es más, Turquía ya dijo que ese es el límite de una alianza con los Estados Unidos en materia geopolítica y en materia de seguridad, ¿verdad? Acordate que Turquía 10% del territorio turco está en Europa, el 90% de ahí para allá empieza Asia, que todavía los barcos rusos que forman parte de la flota del Mar Negro salen por el Golfo de Bósforo hacia el Mediterráneo, ¿no? Entonces, tener aliado de Turquía cuando está en la garganta del mundo
cuando Rusia está en este momento de nuevo en Ucrania, cuando Rusia ha recuperado sus bases en el Mar Negro, y tener a Turquía negándose a formar una alianza con los Estados Unidos por reconocimiento de la Embajada de Israel, puede tener implicaciones geopolíticas de seguridad muy, muy serias para los Estados Unidos. Entonces siento que el presidente Trump y su administración están tomando una apuesta sumamente arriesgada, tan arriesgada que los países europeos, aliados de los Estados Unidos, tradicionalmente de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Alemania, Francia, se han mantenido alejados y han dicho que no comparten esa decisión de los Estados Unidos. Es más, la Merkel dijo de que de ahora en adelante Alemania va a tener una política prácticamente unilateral y ya no va a acompañar a Estados Unidos en decisiones políticas y diplomáticas que los presenten a los europeos como aliados de los Estados Unidos. Entonces, el punto más importante para mí es, haciendo un análisis comparativo de costos y beneficios para los Estados Unidos, de ese movimiento, de esa decisión política y diplomática de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, me parece que es una apuesta que puede llevar a una situación pierde-pierde a los Estados Unidos. En todo caso, cualquier ventaja o cualquier beneficio que pudiera tener para los Estados Unidos sería una ventaja pírrica, realmente, frente a los costos que le va a significar, por un lado, cohesionar a todos esos países musulmanes, árabes o no árabes, ¿verdad?, donde hay una mayoría chiita, sobre todo musulmana, especialmente, y ahí ya incluye hasta países como Irán o como Afganistán, que no son países árabes, ¿verdad? Y por otro lado, el hecho de enajenar, de alienar a sus propios aliados en países tan importantes como Europa, puede llevar a Estados Unidos a una situación de aislacionismo muy fuerte, con repercusiones muy serias en una zona del mundo como es el Medio Oriente, ¿verdad? Y de otros países que ya he hablado de su importancia geoestratégica, geopolítica en términos de su ubicación geográfica, que puede tener altos costos para los Estados Unidos. Yo particularmente he estado trabajando mucho en los últimos años en el Medio Oriente, en Afganistán incluso, y en otros países de los que acabo de mencionar, en Yemen y en otros países que tienen una mayoría musulmana, algunos árabes, algunos no árabes, y te puedo decir que esta decisión está levantando, Sergio, muchas ronchas y muchos anticuerpos para los Estados Unidos. El punto es, ¿por qué el presidente Trump toma una decisión de esta naturaleza? Y nuevamente, ahora te refiero al inicio de esta entrevista, cuando tú me haces la pregunta de cómo Trump había ganado, y Trump gana, entre otras cosas, porque logra también captar el voto político de muchos grupos, incluyendo los cristianos más fundamentalistas de los Estados Unidos, que consideran que Jerusalén es la capital, ¿verdad?, del Estado judío, y que Jerusalén fue entregada prácticamente por el creador del mundo a los judíos y que pertenece a ellos. Incluso su vicepresidente, el vicepresidente Pence, ¿verdad?, lidera movimientos de ese tipo en los Estados Unidos, donde hay también cierto tipo de, yo no le llamaría fundamentalismo cristiano, pero le llamaría fanatismo religioso cristiano, que también inspira la decisión de Trump y que le devuelve a sus bases políticas que votaron por él, en este caso grupos cristianos en los Estados Unidos, un largo anhelo de reconocimiento de Jerusalén como la capital única e indivisible del Estado judío. René, está cumpliendo las ofertas electorales Donald Trump. Aguánteme un ratito. Y es que el Papa Francisco también ha llamado a la reflexión al presidente Trump que medite esta decisión. Seguro tú lo has leído, pero estamos hablando de la capital de Israel, donde alberga tres religiones monoteístas, donde ciertamente ha enervado a un poco más de 1.500 millones de musulmanes.
tú lo traslapabas acerca de la política de seguridad de los Estados Unidos y los diferentes atentados. Pareciera una antítesis con relación a lo que se le está solicitando a los centroamericanos, por ejemplo, que puedan accesar a nuestros correos electrónicos y hasta a nuestras redes sociales. De pronto parece no tener relevancia del otro lado del mundo lo que está ocurriendo. Mi pregunta es si esta es el fiel cumplimiento de una promesa de campaña. Si eso es cierto, entenderíamos que él ganó en el estado de la Florida y dijo en el discurso donde tú estuviste en el Capitolio que él no va por 4 años, sino que por 4 más 8. Para eso también tendría que llevar a feliz término las ofertas electorales que hizo a los cubanos en la Florida y a los venezolanos. Por favor. No, efectivamente, creo que el presidente Trump, a pesar de que no lleva, bueno, va a cumplir apenas 1 año en el poder el próximo mes, creo que tiene una lista de pendientes dentro de sus promesas electorales. Creo que la más importante, sin embargo, Sergio, no es con los cubanos ni con los venezolanos. Creo que es con la propia base política interna de Estados Unidos, que ha sido la reversión del programa de Obamacare, ¿verdad? Que no ha tenido el capital político ni ha tenido los votos en el Congreso de los Estados Unidos para poderlo revertir. Creo que esa es su principal promesa política de él y de muchos miembros del Congreso de los Estados Unidos que son del Partido Republicano, donde no han podido cumplir, y creo que eso les va a pasar una factura junto con otras decisiones políticas que también le han restado no solamente popularidad, sino que apoyo a la presidencia del presidente Donald Trump. Y creo que le van a pasar las facturas en las elecciones de medio término, que son en noviembre del próximo año, donde, a mi parecer, a mi juicio, hay una oportunidad o hay un riesgo muy importante de que los republicanos pierdan el control de una o quién sabe si de ambas cámaras en el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí es donde vamos a tener el termómetro político de toda esta evaluación que tú estás haciendo con relación a estas promesas electorales. Yo donde veo que es importante, Sergio, destacar es el tema de las contradicciones de las que tú hablaste, porque yo sí veo algunas contradicciones fundamentales en la política exterior de los Estados Unidos, ya sea hacia Centroamérica o hacia el mundo, que nos afectan, Sergio. La contradicción de querer promover oportunidades de desarrollo en nuestros países para que los jóvenes encuentren empleo y mejoren su empleabilidad y que aquí haya más progreso y crecimiento económico, y a la vez querer renegociar el TLC con México o el mismo CAFTA. Hay ahí una contradicción muy fuerte. Y solo para señalar la última que tú estás mencionando, ¿verdad? La contradicción de tener una política exterior de seguridad nacional que enajena y, si vos querés, hace que los socios estratégicos de Estados Unidos en el mundo se le retiren. Entonces ahí hay si vos querés, una disociación entre los intereses estratégicos de seguridad de los Estados Unidos y acciones específicas que tienen que ver con la diplomacia que ejerce Estados Unidos. Tengo poco tiempo, René, pero me llama muchísimo la atención sobre las elecciones de medio término y que puede recibir el presidente Trump en alguna medida la factura. Pese a eso, he podido leer que ha elevado la economía de los Estados Unidos, ha crecido en un 40%. Pese a eso, ¿crees que puede recibir una factura? Mira, no creo que haya crecido en un 40%, pero sí la economía de los Estados Unidos da síntomas de una recuperación importante. Sin embargo, Sergio, todos los que de alguna u otra manera hemos estudiado un poquito de economía o sabemos de economía, sabemos que todas las medidas económicas surgen en efecto con un periodo de rezago, ¿verdad? Okay. Que no hay una política económica que instantáneamente te cambie la realidad económica. Para mí, para mi gusto, ¿verdad? Esto es lo que estás viendo, el repunte económico en los Estados Unidos en este momento, es producto de las políticas de Obama, sobre todo en las políticas de rescate financiero de Obama, con las que, por cierto, cuesta estar de acuerdo, como rescatar a la banca en los Estados Unidos de la bancarrota, o rescatar a puro subsidio a la industria automovilística de los Estados Unidos, ¿verdad? Entre otra serie de medidas de reactivación económica que Obama se vio forzado a tomar después de la presidencia de Bush, donde claramente Estados Unidos estaba en una recesión. Entonces ahora es bien fácil venir y apropiarse de estos resultados económicos que no son producto, a mi juicio,
de ninguna medida de esta administración, porque yo considero que esta administración todavía no ha tomado ninguna medida económica relevante, excepto la que puede tomar si es que el Congreso finalmente aprueba el tax reform o el acta de reforma de impositiva que en este momento precisamente se encuentra discutiendo. No ha llegado a un estado de madurez tal que le pueda indicar a tu persona en que en efecto las políticas en términos económicos han dado resultados del presidente. Desafortunadamente, aunque quisiera darle crédito por otro tipo de razones no científicas, no puedo, porque como un profesional de las ciencias económicas no puedo admitir tal cosa. Perfecto. Vamos a otra pausa, señores, quédense con nosotros. Volvemos. Bueno, señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerles a todos ustedes y por supuesto al licenciado René León, ya lo habíamos dicho, es viceministro de Economía, negociador internacional, ex embajador en Washington, 14 años. René, ha sido un verdadero privilegio para mí el poder conversar con una persona de tu altura y espero que no sea ni la primera ni la última vez, no que te tengamos acá, sino que el pueblo salvadoreño encarnado en 8 en punto pueda ciertamente conocer sobre estos temas de boca del ex embajador El Salvador. Gracias, Sergio, por tus inmerecidos elogios y un saludo a tu audiencia. Gracias. Señores, saludo rápidamente a uno de nuestros patrocinadores, COSAVI de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y quiero presentarles a todos ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, que articulamos la pregunta en las diferentes redes sociales. Decía así: según su valoración, ¿qué tanto cree usted que el gobierno ha mantenido muy buenas relaciones hasta este momento con los Estados Unidos? Un 12%, mucho; un 32%, poco; un 56%, nada; un 56%, se lo repito, nada. 145 votos. Señores, siga participando porque 8 en punto no duerme, se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.